Bueno, compañeros, comenzamos la clase de día y como les decía, entonces nos faltaba lo que era la parte de tablas, lo que se refiere a estructuras algebraicas. Ya, entonces ahora vamos a hacer la tabla con 4 variables y vamos a estudiar si es estructura de grupo abeliano, si cumple estructura de grupo abeliano con el conjunto A, que es igual a A, B, C, D, sus elementos, y la operación asterisco que se define por medio de la siguiente tabla, ¿no? Y ahí nos da la operación asterisco, cómo es que se va a operar con los distintos elementos que tiene nuestro conjunto A. Entonces, para la solución, lo primero es comprobar si es ley de composición interna, ¿no? Entonces, para la ley de composición interna, lo que tenemos que hacer es verificar que todos los elementos de mi conjunto solución pertenezcan a mi conjunto, el cual estoy trabajando, ¿ya? Por ejemplo, más antes estábamos diciendo, si estamos trabajando en el conjunto de los naturales y si yo multiplico 2 por 2, esto pertenece a los naturales, ¿no ve? Es igual a 4, ¿no ve? Y si digamos yo multiplico 2 y divido entre 3, esto va a ser un racional y no pertenece a los naturales. Entonces, de esa manera es que tenemos que ir trabajando, ¿no ve? Es decir, todos los resultados que nos den tienen que terminar en el mismo conjunto del cual estamos partiendo, que sería A, B, C, D. Entonces, si yo hago las operaciones, y esta vez las operaciones vamos a ir en este sentido, ¿ya? En este sentido, vamos a hacer primero lo que es la fila y luego lo que es la columna, ¿ya? Entonces, la primera sería A, asterisco A, que nos va a dar como resultado, nos va a dar A, y eso es lo que tengo acá, ¿ya? Este A mayúscula, eso ustedes lo van a corregir, es A minúscula. A asterisco A es igual a A. Luego, para el siguiente sería B con A, ¿ya? B asterisco A nos va a dar como resultado B minúscula. Y eso es lo que tengo acá. Y este mayúsculo igual otra vuelta lo corrigen y es B minúscula. Eso se ha autocorregido por el Word, ¿ya? Porque una oración siempre debe empezar con mayúsculas y por eso se ha corregido en el Word. Pero estos son minúsculas, ¿ya? Luego el siguiente sería C por A. Sería C asterisco A nos va a dar como resultado C. Y eso es lo que tengo acá. C asterisco A igual a C, ¿ya? Y así van a ser de toditos. Luego sería D asterisco A nos va a dar D. Luego empezamos otra vuelta, sería A asterisco B nos va a dar B, B asterisco B nos va a dar C, C asterisco B nos va a dar D, D asterisco B nos va a dar A, y así, para esto también, ¿ya? De ahí es que vamos a notar que todos estos resultados que nos dan, todos estos resultados, decimos, se observa que, que el conjunto solución es igual al conjunto A, ¿ya? Fíjense, aquí tengo A, B, C, D, y se repiten estos mismos resultados, ¿no ve? Entonces, el conjunto solución A, B, C, D, que se están repitiendo en todo esto, es igual al mismo conjunto con el cual estoy trabajando, y ese mismo conjunto es mi conjunto A, ¿no ve? A, B, C, D, esas variables. Y el conjunto C es igual a lo mismo. Por lo tanto, asterisco es ley de composición interna en A, ¿ya? Porque cualquier elemento de A operado con su mismo elemento nos da un elemento que también pertenece al conjunto A, ¿no es? No está terminando en otro conjunto, sigue trabajando en el mismo conjunto. Luego pasamos con lo que es la propiedad asociativa. Y como acá tenemos ahora 4 variables, no como en el video anterior que les he enviado y solo había 3 variables en la tabla, ahora hay 4 variables. Se acordarán que para la propiedad asociativa solo utilizábamos ABC, o si no utilizábamos 3 vectores, pero en este caso como hay 4 elementos y es una tabla, entonces tenemos que hacerlo con todos los elementos, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a colocar para mi propiedad asociativa van a ser estos 3, ¿ya? El ABCD. Primero estos 3 voy a hacer su propiedad asociativa y luego voy a tomar los últimos 3, que sería B, C y D. Entonces, en ese orden voy a tomar. Entonces, aquí tengo A, B, C.
para mi primera demostración y luego para el segundo miembro voy a tener BCD, ¿ya? Ya, entonces con ABC da lo mismo que yo asocie los dos primeros o que yo asocie los dos últimos. Y luego con este otro lado lo mismo, que da lo mismo que yo asocie los dos primeros o yo asocie los dos últimos, ¿ya? Entonces lo que les recomiendo siempre primero lo del paréntesis. En este caso A asterisco B, aquí va a ser igual, nos fijamos A asterisco B me va a dar como resultado B. Y eso lo coloco en esta parte, me va a dar B. ¿Ya? Y este asterisco C se queda tal como está. Luego va a ser A asterisco, luego B asterisco C. ¿Cuál va a ser el resultado? Me fijo. Va a ser B asterisco C. Me va a dar como resultado el D. ¿Ya? Y eso es lo que coloco. D. Luego de este otro lado, B asterisco C, lo mismo de este otro lado, simplemente D. Y este asterisco D, copio tal y como está. Luego C asterisco D, me fijo, C asterisco D me da el resultado B. Y ese B es el que está acá. Ya, luego de este otro lado, B asterisco C, lo mismo, D. Luego A asterisco D, me fijo. A asterisco D me da como resultado D. Entonces aquí me queda la igualdad. Aquí me queda D igual a D. Cumple estos tres primeros. Ahora para los tres últimos me fijo D asterisco D. ¿Qué resultado me da? Me da C. Eso lo coloco acá. Y luego B asterisco B me fijo y me da B asterisco B. Me da C igual. El mismo resultado. Entonces cumple la condición asociativa tanto para los tres primeros como para los tres últimos, ocupando así los cuatro elementos. Por lo tanto, asterisco es asociativa en A. ¿Ya? Luego el elemento neutro, ¿ya? El elemento neutro ya sabemos que cualquier elemento operado con su elemento neutro me tiene que dar el mismo elemento. Entonces hay que buscar ese elemento neutro para las cuatro variables que tenemos. En este caso, si yo ¿con cuál tengo que operar con el asterisco para que me dé A en el caso de A? A operado con A me va a dar A, ¿ya? Entonces ese sería el primero que anoto acá. A operado con A, mi elemento neutro me va a dar A, ¿ya? Entonces eso es lo que estoy anotando acá. A operado con A me va a dar A. El elemento neutro de A había sido A. Luego lo mismo, para el elemento B me fijo. B operado con cuál me va a dar B. Entonces eso es lo que me voy a fijar ahorita. B operado con cuál me va a dar B. Con A. ¿No ve? B y A operados me va a dar B, el mismo elemento. Y eso es lo que coloco acá. B asterisco o asterisco A me va a dar B. Y lo mismo para el C, ya eso ya les he dicho por lo que es la definición del elemento neutro, ¿ya? Lo mismo para el C, el elemento neutro es el A, porque si yo opero el C para que me dé otra vuelta C, opero con el A, C asterisco A es C, entonces me da el mismo elemento, su elemento neutro del C es A igual. Para el D, lo mismo, me fijo, el D operado con cuál, de acá me va a dar D, busco, acá está, con el A. Entonces había sido el mismo, D operado con A me va a dar D. Entonces el elemento neutro de asterisco había sido A, ¿ya? Donde nos fijamos siempre que el elemento neutro pertenezca con el conjunto que estamos trabajando, en este caso es A. Entonces, como este A minúscula pertenece a nuestro conjunto A, por lo tanto, asterisco tiene un elemento neutro en A. Y esto solo lo he hecho por la derecha, ¿no ve? Ustedes tienen que hacerlo por la izquierda, es decir, aquí E asterisco A les tiene que dar igual a A. Luego E asterisco B les tiene que dar igual a B. Y luego del C tienen que hacer lo mismo y del D tienen que hacer lo mismo. Eso ya es tarea para ustedes, pero tienen que hacerlo de la misma forma. Entonces buscan un elemento con que me va a dar A. Entonces ustedes vienen. Ya se dicho, dos. Por definición de elemento
simétrico. Y lo mismo para el C, ¿ya? Me fijo, el C operado con cuál de estos de acá arriba me va a dar A. Va a ser con el C. Y eso es lo que tengo acá. Y luego el D. El D operado con cuál me va a dar A, mi elemento neutro. El D operado con cuál de estos me da A con el B. Y eso es lo que tengo acá, ¿ya? En este caso, asterisco tiene varios elementos simétricos en A, ¿ya? Y eso no impide, si son distintos, no impide que asterisco no tenga simétricos. En este caso, simplemente tiene varios simétricos. Y observamos que todos los simétricos, el A, D, C, B, pertenecen al conjunto A, por lo tanto, todos son válidos para simétricos. Si alguno de estos elementos no perteneciera a mi conjunto A, entonces no tendría simétrico este valor, digamos, ¿no? Si es que estos simétricos no pertenecieran a mi conjunto A. Y luego hacen lo que es la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa trabajábamos con dos valores, pero ahora como tenemos 4 elementos, tenemos elementos contados, entonces vamos a trabajar con los 4 elementos. El primero sería A asterisco B, tiene que ser igual a B asterisco A, y B asterisco C tiene que ser igual a C asterisco B, y luego C asterisco D tiene que ser igual a D asterisco A. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Primero estoy tomando estos dos, luego estoy tomando estos dos, y luego estoy tomando estos dos. Así, de esta forma que se cumpla al mismo tiempo para los 4 valores, ¿ya? Y si nos fijamos, A asterisco B sería igual a asterisco B, me va a dar como resultado B. Y eso es lo que tengo acá, B. Y luego B asterisco A también me va a dar B. Y eso ustedes lo comprueban en la tablita. Luego B asterisco C, vienen, se fijan acá. B asterisco C me va a dar D. ¿No ve? Y ese D es el que tengo acá. Luego C asterisco B, lo mismo. Aquí va a estar C asterisco B era, ¿no? Y me va a dar D, ¿ya? Otra forma de darse cuenta que es conmutativo y que es asociativo también es trazar una diagonal acá en la tabla y se fijan si la tabla es simétrica. Fíjense, B, C, D, A, B. Y la tabla es simétrica, tanto arriba como abajo. Entonces ahí también uno rápido se da cuenta que es conmutativo y que es asociativo, ¿ya? Pero en este caso es bueno hacerlo este análisis nomás. Luego el último sería C asterisco D. C asterisco D me va a dar B. Es lo que tengo acá. Luego D asterisco C me fijo. D asterisco C me va a dar B. Lo mismo. Entonces ahí estoy demostrando que es conmutativa, ¿ya? Que intercambiando los de lugares las variables, el resultado no varía. Por lo tanto, A asterisco cumple estructura de grupo abeliano. Ya, pasamos al segundo ejercicio. En el segundo ejercicio tenemos el conjunto S, nos dice 1 menos 1 y luego menos i. Determine si el conjunto S con la multiplicación habitual forma estructura de grupo abeliano y luego coma es grupo cíclico, nos pregunta. Este ejercicio es bastante interesante puesto que ha entrado en exámenes pasados. En anteriores parciales ha entrado este ejercicio y solo les daba de esta forma, ¿ya? No tenían la tabla. Solo hasta acá les dice el enunciado, no les da la tabla en sí. Entonces, cuando tengan de esta forma el ejercicio, este es su conjunto. Cuando solamente les da un conjunto, entonces, y les dice la multiplicación habitual, ¿no ve? Entonces se hacen una tabla ya, como las que hemos trabajado más antes. Entonces aquí viene el 1 menos 1 y luego el menos i de este mi conjunto. Y luego a este otro lado lo mismo, 1 menos 1 y menos i. Y luego aquí está mi multiplicación habitual, ¿ya?
donde asterisco es una multiplicación habitual, ya no se van a confundir. Aquí está aclarando, ¿no? Para no colocarle un puntito, mejor le he colocado asterisco, ¿ya? Luego, cuando está diciendo y de acá, se está refiriendo a lo que es un número imaginario, ¿ya? Hay que recordar que el número imaginario y es igual a menos raíz de menos 1. Esa es su equivalencia de nuestro número imaginario, ¿ya? Entonces, cuando tú elevas el imaginario al cuadrado, ¿no ve? Raíz de menos 1 elevado al cuadrado, este radical con este cuadrado se cancela y solamente te da menos 1, ¿ya? Entonces, y al cuadrado es menos 1. De esa parte no hay que olvidarnos. Y luego hay que llenar la tabla. Ya, entonces, ¿cómo llenamos la tabla? Con la multiplicación habitual, te está diciendo. Entonces, caso 1 por 1, ¿cuánto te va a dar? 1. Menos 1 por 1 te va a dar menos 1. Luego, i por 1 te va a dar i. Menos i por 1 te va a dar menos i. Y así de esa manera, ¿no ve? Después, para la segunda columna, sería 1 por menos 1, menos 1. Luego, menos 1 por menos 1, 1. Luego, i por menos 1, menos i. Y luego, menos i por menos 1, menos por menos, más. Y luego, i por 1, i, perdón. Y así de esa manera, ¿no? Luego sería 1 por i, sería i. Luego, menos 1 por i, menos i. Luego, i por i, sería i al cuadrado. I al cuadrado menos 1. Luego vamos a tener menos i por i, va a ser menos i al cuadrado. Y esto sería menos 1. Y esto va a ser 1. Y eso es lo que tengo acá. Luego para la otra columna va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Va a ser 1 por menos i, menos i. Va a ser menos 1 por menos i, va a ser más i al cuadrado. No, perdón. Menos 1 por i va a ser i. Ya, esto es un i. Aquí no se nota bien. Luego 1 por, perdón, i por menos i me va a dar 1. Sería menos i al cuadrado, ¿no? Aquí está, 1. Luego menos i por menos i me va a dar menos 1. De todas formas, estoy grabando y si tienen dudas lo van a retroceder el video. Luego, ley de composición interna. Para esta parte le estoy anotando un poco más formal, que sería para todo X que pertenece a mi conjunto S en el que estoy trabajando. Si yo multiplico cualquiera de sus elementos, estoy representando con la variable X. Si yo opero X por X, me va a dar un resultado Y, ¿ya? Donde Y pertenece al mismo conjunto. Aquí debería utilizar otro más. Esta parte no lo hagan. Me ha faltado colocar aquí para todo X, todo Y. Pero de todas formas, igual estoy demostrando como en el anterior ejercicio. Estoy dando 1 por 1, 1. 1 por 1, menos 1 por 1 me va a dar menos 1. Y por 1 me va a dar y así sucesivamente hasta llegar al último, que sería menos i por menos i, me va a dar i al cuadrado igual a menos 1. Entonces se supone, con estos puntos suspensivos, que yo estoy haciendo de cada uno sus resultados, ¿no? Estoy operando de cada uno, ¿ya? Y luego digo mi conjunto solución, otra vuelta me fijo mi conjunto solución, todo esto se va a repetir y solamente tenemos los elementos 1, menos 1 y menos i. No hay otro tipo de elementos, no hay ningún 2, no hay ningún 3. En esos mismos elementos se repite el conjunto solución. Y mi conjunto solución es igual al mismo conjunto con el cual estoy trabajando, ¿no? Entonces, es ley de composición interna en S, ¿ya? Asterisco es ley de composición interna en S, porque yo operando cualquiera de sus elementos de S con otro de sus elementos, el resultado que tengo, mi conjunto solución, siempre está dentro del mismo conjunto, es decir, no me estoy yendo a otro conjunto, entonces, como trabajamos en el mismo conjunto, es ley de composición interna en S. Luego viene lo que es la propiedad asociativa.
La propiedad asociativa ya hacen exactamente lo que hemos hecho en el anterior. Ya como teníamos 4 elementos, primero vamos a asociar 3 y luego vamos a asociar los otros 3. Entonces tomo los primeros 3 elementos. Fíjense, sería el 1 menos 1 y el i. Tomo esos 3 primeros elementos, luego tomo los 3 últimos, menos 1 y menos i. Tomo esos 3 últimos y luego hago la propiedad asociativa. Y este i significa que se tiene que cumplir al mismo tiempo, ¿ya? Es decir, al mismo tiempo, ambos tienen que cumplir porque son de 4 elementos, ¿no? Lo ven aquí, 1 por menos 1, menos 1. Y este i pasa acá. O recordar que el asterisco para este caso es simplemente la multiplicación normal. Luego menos 1 por i, menos i. Y luego 1 asterisco aquí se queda, ¿no? Luego menos 1 por i, menos i. Luego i por menos 1, menos 1. Me cumple a este lado y a este otro lado igual me va a cumplir. Ya, otra vuelta acá, menos 1 por i, menos i, luego en acá menos i se queda tal y como está, menos 1 se queda tal y como está, luego i por menos i me va a dar menos i al cuadrado, menos, y este i al cuadrado es menos 1, ¿no ve? Al grupo, pero porque personal no respondo, porque no sé quiénes son. A veces sí de suerte dice, por favor, que me estoy muriendo. Ay, a veces esto ya, a ver quién será, ¿no es cierto? Ya. Ay, qué denso. Ya, continuando, luego menos i por, perdón, menos 1 por i me va a dar menos i, luego 1 por menos i, menos i. Para esta parte, ¿no ve? Y acá se está cumpliendo la igualdad. Recordar una más que el asterisco es la multiplicación normal, ya luego menos i por menos i, menos 1, ¿no ve? Luego menos 1 por menos 1, más 1, más 1 por menos 1, menos 1. Se cumple a ambos lados, ¿no ve? Tanto si asocio los 3 primeros, o si tomando los 3 últimos igual los asocio, igual me cumple, ¿ya? Luego para el elemento neutro, hacemos exactamente lo mismo. Tomo mis 4 valores, que sería el 1, menos 1, el i y el menos i. Y yo operando, multiplicando con su elemento neutro, me tiene que dar el mismo resultado, que en este caso sería otra vuelta, 1, menos 1, i, menos i. ¿Ya? Yo, ¿con qué valor multiplicando me va a dar los mismos resultados? Si quieren, hacen con la tabla, ¿no? Pero como es la multiplicación normal, en una multiplicación, el elemento neutro casi siempre es el 1, porque si tú multiplicas algo por el 1, siempre te va a dar el mismo elemento, pero si es que igual tienen complicaciones o si es que no se quieren confundir, igual lo verifican con la tabla. Entonces yo digo, 1 multiplicando con cuál me va a dar 1, me fijo en la tabla. Yo tengo acá el 1. Yo multiplicando con cuál me va a dar el 1. Con el 1. Entonces yo tengo que multiplicar el 1 con el 1. ¿Ya? Entonces el 1 multiplicado con el 1 me da 1. Luego me fijo, el menos 1 multiplicado con cuál me va a dar menos 1, me fijo. El menos 1 multiplicado con cuál de estos de acá arriba me va a dar menos 1. Me va multiplicando con el 1. Y otra vuelta, eso anoto ya acá. Y les va a salir lo mismo, ¿no? De la multiplicación se sabe siempre que alguno es el elemento neutro. Donde hay que comprobar siempre que mi elemento neutro pertenezca a mi conjunto donde estoy trabajando. En este caso, el 1 pertenece al conjunto S. Si pertenece, ¿no? El 1, ¿ya? Y esto lo tienen que hacer tanto por la izquierda como por la derecha. Yo acá lo he hecho por la derecha y ustedes tienen que hacer 1. Perdón, ¿qué elemento multiplicado con el 1 me va a dar igual a 1? ¿Qué elemento multiplicado con el menos 1 me va a dar igual a menos 1? ¿Qué elemento multiplicado con el i me va a dar igual a i? ¿No ve? De cada elemento, de los 4 igual, aquí solo está de 3, falta del menos i, ¿no ve? Igual ahí. Y eso lo tienen que hacer a este lado, ¿no? Entonces aquí yo lo he hecho por el lado derecho y ustedes a este lado lo hacen por el lado izquierdo. Ya igual, sí o sí tienen que hacerlo por los dos lados y otra vuelta les va a salir igual lo mismo. Como se sabe que la multiplicación habitual es conmutativa, entonces créanme que les va a salir lo mismo el elemento neutro, el 1, pero ustedes lo tienen que comprobar. Ya, por lo tanto, asterisco sí tiene elemento neutro en el conjunto A. Luego mi elemento simétrico, lo mismo.
el 1 multiplicado por su elemento simétrico que no conozco, ya, aquí es como una variable, no conozco, me tiene que dar para los 4 elementos, mi elemento neutro, eso por definición de elemento simétrico. Entonces acá lo mismo, el 1 multiplicando con cuál me va a dar mi elemento neutro, que en este caso es el 1 para todos los elementos. Entonces yo eso me tengo que fijar en mi tablita, ¿ya? Entonces me fijo, el 1 multiplicado con cuál me va a dar mi elemento neutro, que en este caso el 1, con el 1. Tan, tan. Luego me fijo, para el -1, el -1 multiplicado con cuál me va a dar 1. El elemento neutro me tiene que dar con el -1. Entonces aquí es 1, 1, -1, 1. Y eso es lo que tengo acá abajo. Es lo que tengo aquí abajo, ¿ya? Si yo multiplico el 1 por el 1, me va a dar 1. Si yo multiplico -1 por -1, me da 1. Si yo multiplico i por -i, se fijan en la tabla, me va a dar 1. Y si yo tengo -i multiplicado con qué, me va a dar 1. Y si quieren, se fijan otra vuelta en la tabla, ¿no? Si yo tengo el -i multiplicado con cuál de todos estos, me va a dar 1, el elemento neutro, con el i. Entonces tendría que multiplicar el -i con el i para que me dé 1. Y eso es lo que tengo anotado aquí abajo. -i con i me da 1. Ya, por lo tanto, asterisco otra vuelta tiene varios elementos simétricos en el conjunto S. Luego, mi propiedad conmutativa. Sería la última propiedad, ¿no? A estudiar. Y otra vuelta hacemos como en el anterior ejercicio. Propiedad conmutativa. Aquí, como en este caso, tomamos primero los dos primeros y así vamos alternando. Primero tomo estos dos, luego voy a tomar estos dos, luego voy a tomar estos dos. Y eso es lo que tengo acá. Entonces aquí tengo 1 por -1 y eso lo tengo que conmutar, ¿no ve? Tiene que estar luego -1 por 1. Luego voy a tomar -1 por i, lo conmuto i por -1. Luego lo siguiente sería i por -i y luego lo conmuto, que sería -i por i. De acá, i por -1 me va a dar, perdón, 1 por -1 me va a dar -1. De este otro lado, -1 por 1, -1. Me cumple. -1 por i me va a dar -i. Luego i por -1 me va a dar -i. De este otro lado, i por -1 me va a dar, perdón, i por -i me va a dar -i al cuadrado. Y esto es lo mismo que -1. Y esto es 1. Y eso es lo que tengo acá. De este otro lado me va a dar exactamente lo mismo. Y ese también es mi otro resultado. Ya. Y por lo tanto, asterisco es conmutativa en S. ¿No ve? Me cumple. Tomando de 2 en 2 para todos mis elementos. ¿Ya? Y como cumple todas estas mis propiedades que he estudiado hasta ahorita, entonces el conjunto S con la operación asterisco, que es la multiplicación normal, cumple estructura de grupo abeliano. ¿Ya? Ahora, para lo de grupo cíclico, nos dice la definición. Un grupo, en este caso, ya, esta es definición nomás, no es del ejercicio, ¿ya? Esto es solo la definición, nada que ver con el ejercicio. O sea, sí tiene que ver, pero no son las mismas variables, ¿ya? Entonces, un grupo, en este caso, nos da el conjunto G y el operador asterisco, que en esta definición no es la multiplicación, está hablando de otra operación. Entonces, nos dice, es cíclico si solo si existe algún elemento A, ¿ya? Cualquier elemento que pertenezca al conjunto G, ¿no? Este conjunto, tal que ese elemento es generador, ¿ya? ¿Cómo se dice esto? Ese elemento genera el mismo conjunto G, ¿ya? Y ahorita me deben estar diciendo que estoy hablando en chino, pero ahorita me van a entender, ¿ya? Entonces, prácticamente ya lo que está tratando de decir aquí, dice, tú en este conjunto en el cual estás trabajando, tienes un elemento y ese tu elemento operado
con el operador que estás trabajando, genera el mismo conjunto en el cual estás trabajando. Y otra vuelta parece medio chino, pero ahorita les explico. Por ejemplo, en mi conjunto S, fíjense, yo tenía 1 menos 1 y luego menos I, ¿no ve? Ese es mi conjunto S. Este de acá es para mi ejercicio, mi conjunto S, ¿no ve? De acá yo, ¿qué nos dice? Un elemento genera todos los elementos con este operador, con el operador que estamos trabajando. En este caso es la multiplicación, ¿ya? Entonces, analizo cada elemento, ¿ya? Y fíjense, el 1, para empezar el 1. El 1 multiplicado con el 1, ¿cuánto nos da? 1. 1 multiplicado con el 1, ¿cuánto nos da? 1. 1 multiplicado por 1, 1 por 1, 1, 1, se repite. Entonces, el 1 solo me genera este elemento, el 1, ¿ya? Ahora hago o voy a estudiar el menos 1. ¿Ya? Entonces el menos 1, si yo lo multiplico consigo mismo, ¿qué me da? Menos 1 por menos 1 me da 1, ¿no ve? Menos por menos, más. Ahora si yo multiplico el menos 1 por el 1, ¿cuánto me va a dar? Menos 1, ¿no ve? Fíjense, primero el menos 1 con el menos 1, luego va a ser el menos 1 con el 1. Y me genera este elemento. Luego el menos 1 con este menos 1, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 1. Y así sucesivamente se repiten estos valores. Entonces, el menos 1 solo me genera el 1 y el menos. Y el 1 solo me genera el 1. Y luego yo voy a hacer para mi otro elemento. Voy a estudiar el elemento I, ¿ya? Entonces, para el I multiplicado consigo mismo me va a dar menos 1, ¿no ve? I al cuadrado menos 1. Luego, I por menos 1, menos I, ¿ya? Luego, I por menos I me va a dar 1, ¿no ves? Sería menos I al cuadrado, me va a dar este 1. Luego el 1 multiplicado por el I me va a dar I, ¿no ves? Y luego si yo multiplico I por I me va a dar menos 1, el primer elemento, y así se repite. Y si yo multiplico I por esto, ¿no ve? Voy continuando, va a seguir dándome como resultado estos mismos elementos, ¿ya? Entonces, fíjense, este I sí me puede generar el mismo conjunto S, ¿ya? Fíjense, este I sí me ha podido generar el mismo conjunto S. Y luego si hago la prueba con el menos I, me va a dar lo mismo. Si yo multiplico menos I por menos I, me va a dar I al cuadrado. Sí, I al cuadrado. Aquí creo que está mal. Y esto va a ser I al cuadrado, ¿no ve? Sería menos 1. Luego, si yo multiplico menos I por menos 1, me va a dar más I. Luego, si yo multiplico I por menos I, me va a dar 1. Luego, si yo multiplico I por menos I, me va a dar menos I. Luego, si yo multiplico menos I por menos I, me va a dar menos 1. Y así otra vuelta se repite. Entonces, este menos I igual me genera el conjunto que estoy trabajando, el conjunto S, ¿ya? Y ahí estoy colocando yo, en este caso S tiene un elemento generador I, tiene un elemento generador I y su simétrico menos I también es generador, por lo tanto, como tiene un elemento generador, es un grupo cíclico, ¿ya? Basta que cualquiera de estos elementos sea un elemento generador, entonces el grupo se vuelve grupo cíclico. Y ojito que no puede ser grupo cíclico, perdón, para que sea grupo cíclico, sí o sí tiene que ser grupo abeliano, eso también van a tomar en cuenta, sí o sí tiene que ser grupo abeliano, ¿ya? Entonces sí o sí tienen que llegar hasta este punto, luego hacen esto que les he dicho, ven si alguno genera el mismo conjunto y ahí colocan si es grupo cíclico o si no es grupo cíclico. Ya hasta acá, no creo que tengan preguntas, estoy tomando lista. Y con el ingeniero ya han entrado ya lo que es números complejos. A ver, esta parte ya dejaré de grabar.